En la cena de Acción de Gracias, mi nuera se burló. ¿Qué se siente ser el hombre al que todos odian? Dejé mi vaso en la mesa, sonreí y dije, ¿qué se siente saber que a partir de hoy estás en la calle? La habitación se congeló, su crueldad quedó expuesta, mi paciencia se hizo añicos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. El marco de la foto captó la luz de la calle cuando levanté la tapa del basurero. Una esquina de plata sobresalía entre las bolsas de basura. Fue suficiente para dejarme helado esa tarde de octubre. Lo saqué, luego otro, y luego una pila entera. Fotos de boda, algunas rotas por la mitad, otras con el cristal resquebrajado, telarañas de grietas sobre rostros que había memorizado hacía 40 años. Leticia había tirado 30 años de mi vida como si fueran basura. Me quedé de pie en la entrada de mi casa en San Pedro Garza García, sosteniendo pedazos de mi primer matrimonio, la sonrisa de mi difunta esposa congelada tras el cristal roto. Esto no fue un descuido. Las fotos habían estado en el estante superior del closet de la habitación de invitados, detrás de unas cajas. Alguien se subió allí, las bajó y decidió que pertenecían a la basura. Las llevé adentro. La sala de estar que Leticia había redecorado el mes pasado me devolvió la mirada. Todo en blancos y grises, todo suave y moderno. La pintura que había colgado del horizonte de Monterrey había desaparecido. El librero que construí con roble rescatado de la estación de bomberos había sido reemplazado. Incluso la mesa de centro donde Esteban solía hacer la tarea se había esfumado, cambiada por un cristal que parecía que podría romperse si respirabas mal. Caminé hacia mi habitación, el único espacio en esta casa que aún conservaba partes de quien era yo. Hace 5 años, cuando la esposa de Esteban murió en aquel accidente automovilístico, quise ayudar. Darles a él y a Leticia, su nueva esposa, un nuevo comienzo. Así que les cedí las escrituras de esta casa. Comprada con mi sueldo de bombero y 32 años de horas extras. Mantuve mis derechos de residencia vitalicia. Estaba en los documentos, pero nunca pensé que necesitaría defender esos derechos. No de mi propio hijo. Quería ayudarlos a comenzar su vida. En lugar de eso, terminé la mía. A la mañana siguiente, Leticia estaba en la barra de la cocina cuando entré a desayunar. Me observó sacar huevos del refrigerador, con los labios apretados. Tal vez deberías comer menos, Octavio. Removió su café con calculada lentitud. A tu edad, el metabolismo se ralentiza. Ya no quemas calorías como antes. Esteban estaba sentado a la mesa deslizando el dedo por su teléfono. No levantó la vista. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó que su comentario flotara en el aire como el humo de un incendio que yo debía fingir no oler. Rompí 3 huevos en la sartén de todos modos. 32 años cocinando desayunos para equipos de 20 bomberos. Y se suponía que debía recibir consejos dietéticos de alguien cuya idea de cocinar era recalentar comida a domicilio. Solo intento ayudar, añadió, con la voz destilando algo que no era preocupación. Comí de pie junto a la barra, dejé mi plato en el fregadero y volví a mi habitación sin decir una palabra. 3 días después, necesitaba comprar despensa. El supermercado sobre la avenida Gómez Morín estaba tranquilo esa tarde. Estaba comparando precios de café cuando escuché mi nombre. Octavio, ¿cómo te trata la jubilación? Marcos Robles estaba allí de pie con una canasta de compras, con la misma sonrisa brillante que tenía en la estación número 7. Había dejado el departamento 5 años antes que yo. Se dedicaba a hacer avalúos de propiedades. Marcos, qué gusto verte. ¿Te ves? Hizo una pausa. Te ves como si estuvieras cargando un peso que no te corresponde cargar. El comentario golpeó más fuerte de lo que debería. Marcos siempre había sido el observador, el que notaba cuando el equipo de alguien fallaba o cuando su cabeza no estaba concentrada. Todo está bien. Solo me estoy adaptando. ¿Adaptándote a qué? Te ganaste tu paz, amigo. 32 años. Deberías estar pescando o viajando. Dejó su canasta en el suelo. Me prestó toda su atención. ¿Qué está pasando en realidad? Casi se lo digo. Casi dejo que la verdad se derramara allí mismo, entre el café y el cereal.
Pero las viejas costumbres tardan en desaparecer. Mantén tus problemas en tu interior. Maneja tus propios incendios. Tal vez algo necesite cambiar. Simplemente aún no sé qué. Marcos me estudió por un largo momento, luego me apretó el hombro. Fuiste el mejor capitán bajo el que trabajé. Inteligente, justo, no soportabas las tonterías de nadie. No olvides a esa versión de ti mismo, Octavio. Todavía sigue ahí adentro. Nos despedimos. Terminé mis compras, pero sus palabras me siguieron a casa, resonando mientras acomodaba la despensa en un refrigerador que Leticia había reorganizado la semana pasada sin preguntar. Esa noche, me acorraló en el comedor. Faltaban 2 semanas para Acción de Gracias. Haremos las cosas de manera diferente este año. Modernas, no a la antigua. Pensaba preparar el pavó como siempre lo hago. Tengo la receta de mi madre para. Tal vez deberías dejar que las personas que sí saben cocinar tomen las decisiones, Octavio. Sonrió, pero no había nada de calidez en su expresión. Estoy segura de que tienes otras contribuciones que puedes hacer. Otras contribuciones como no estorbar, desaparecer en mi habitación como un fantasma que no sabía que estaba muerto. Esteban apareció en la puerta, llaves en mano. Voy al gimnasio. Se fue antes de que yo pudiera responder. Antes de que pudiera ver a su padre parado ahí, tragando palabras que sabían a ceniza. A altas horas de la noche, me senté en mi cama con las fotografías rescatadas esparcidas sobre el edredón. Una capturó mi atención, mi primera esposa riendo, yo en uniforme de gala, y el pequeño Esteban equilibrado en mi cadera. No debía tener más de 3 años. Acabábamos de comprar esta casa. Todo parecía posible entonces. Tomaron la casa que les di. Se están llevando mi dignidad. ¿Qué me queda? Me puse de pie, caminé hacia mi closet y saqué la caja de archivos del estante superior. Documentos de impuestos, papeles del seguro y, debajo de ellos, los documentos de traspaso de las escrituras de hace 5 años. Los había hojeado cuando firmé, confiando en mi abogado, confiando en Esteban, confiando en que la sangre significaba algo. Mi dedo trazó el lenguaje legal hasta que lo encontré. Sección 7, párrafo 3, derechos de residencia vitalicia. Irrevocables, excepto en casos de ingratitud grave o abuso documentado por parte de la parte residente. Ingratitud grave. Lo leí 3 veces, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de la cámara, tomé una foto clara de esa sección y la guardé en una carpeta llamada Documentos. Algo hizo clic en mi mente, un cambio que aún no podía nombrar, pero que se instaló en mis huesos como la memoria muscular de 32 años de entrar en edificios en llamas. No te apresuras a entrar al fuego. Evalúas. Te preparas. Esperas el momento exacto y adecuado para actuar. Los papeles volvieron a la caja, y la caja regresó al estante. Miré las fotos de la boda una vez más y las coloqué con cuidado en el cajón de mi mesa de noche. Afuera de mi ventana, San Pedro Garza García brillaba bajo las estrellas de noviembre. Dentro de esta casa que solía ser mía, me quedé completamente quieto y pensé en las palabras de Marcos. En el capitán que solía ser, el hombre que no toleraba las tonterías de nadie. Todavía estaba allí, y ya no iba a quedarse callado. Los papeles confirmaron lo que recordaba, derechos de residencia vitalicia, cláusula de revocación por ingratitud grave. Términos legales que había pasado por alto hace 5 años, de repente, importaban. Pasé los siguientes días leyendo esos documentos metódicamente, de la misma manera en que estudiaba los reglamentos de incendios. El conocimiento era preparación. La preparación era poder. Para el Día de Acción de Gracias, había memorizado cada cláusula relevante. Fue entonces cuando Leticia hizo su anuncio. Tendremos invitados para Acción de Gracias. Se apoyó contra la barra con su taza de café, ya vestida con ropa que probablemente costaba más que mi cheque mensual de jubilación. Mi amiga Lucía vendrá. Acaba de pasar por un divorcio. Necesita compañía. Esteban asintió desde la mesa. Es muy amable de nuestra parte. Amable de nuestra parte. Como si él hubiera tomado la decisión. Como si alguien me hubiera consultado en absoluto. Lucía traerá a su hija Sofía, así que seremos 5. Yo me encargaré del menú.
Agitó su mano vagamente en mi dirección. Tú simplemente sé tú mismo, supongo. Sé tú mismo. Traducción, no estorbes y no nos avergüences. Claro, lo que mejor les parezca. Observé su rostro, buscando cualquier señal de que entendiera lo que estaba haciendo, invitando testigos a acción de gracias, creando una audiencia, pero ella simplemente sonrió, con esa sonrisa fingida, y volvió a mirar su teléfono. Perfecto. El miércoles, fui a comprar la despensa y llené el carrito con todo lo necesario para un día de acción de gracias tradicional. Un pavo de 10 kilos, papas, arándanos frescos, y los ingredientes para el relleno de pan de elote de mi madre. En la caja, el cajero me hizo plática sobre los planes para las festividades. Una gran cena familiar, dije. Suena maravilloso. Debe ser agradable tener a todos juntos. Será memorable, de una forma u otra. El cajero se rió. Yo no. De vuelta en casa, saqué la despensa mientras Leticia examinaba mis compras como si estuviera inspeccionando carne echada a perder. ¿Compraste un pavo? Iba a pedir algo precocinado en el City Market. Yo me encargaré del pavo. Lo he hecho durante 40 años. Ella abrió la boca para discutir, pero luego pareció reconsiderarlo. Tal vez se dio cuenta de que pelear por un pavo la haría lucir mezquina. O tal vez simplemente no le importaba lo suficiente como para discutir al respecto. El jueves por la mañana, el día antes de Acción de Gracias, estaba lavando los platos cuando Leticia pasó por ahí y se detuvo. Octavio, no vas a usar esa camisa para Acción de Gracias, ¿verdad? Señaló mi camisa de franela como si estuviera cubierta de manchas. No lo estaba. Trata de verte presentable. Lucía no te ha visto en un buen tiempo. Lucía nunca me había visto. Nunca nos habíamos conocido. Pero señalar eso habría significado discutir. Y yo no estaba interesado en discutir. Estaba interesado en observar, tomar nota y construir mi caso, una pequeña humillación a la vez. Encontraré algo apropiado. Gracias. En realidad sonó aliviada, como si yo hubiera aceptado hacerle un favor en lugar de simplemente existir en mi propia casa sin ofender sus sensibilidades. Esa tarde, me senté en mi sillón reclinable a leer el periódico. Esteban pasó por mi puerta abierta y me vio sentado allí. Hola, papá. Levanté la vista por un segundo. Pensé que tal vez entraría. Que se sentaría. Que hablaría conmigo como solía hacerlo. ¿Necesitas algo? No, solo pasaba a saludar. Se quedó un momento más, luego siguió caminando. Al final del pasillo, escuché a Leticia llamarlo por su nombre. Escuché cómo sus pasos se aceleraban hacia su voz. Llegó la noche. Yo estaba en la cocina calentando sobras en el microondas cuando escuché la voz de Leticia desde la sala de estar. Estaba al teléfono, sin intentar esforzarse mucho por mantener la voz baja. No, estará bien. No causará problemas. Nunca lo hace. Hubo una pausa y luego risas. Sinceramente, Lucía, creo que se aferra a esta casa porque no tiene nada más. Patético. ¿Verdad? Me quedé allí con mi comida enfriándose sobre la barra. A través de la puerta, podía verla caminar de un lado a otro, con el teléfono presionado contra la oreja. No tenía idea de que yo estaba ahí parado. No tenía idea de que yo podía escuchar cada palabra. A Sofía le encantará, sin embargo. La casa quedó hermosa desde que remodelamos todo. Deshacernos de toda esa estética de ancianos realmente abrió el espacio. Más risas. Sí, exactamente. De todos modos, nos vemos mañana alrededor de las 4. No puedo esperar. Colgó y pasó justo por delante de la cocina sin siquiera echar un vistazo adentro. No me vio de pie entre las sombras. No sabía que había escuchado su verdad. El desprecio que albergaba, pero que usualmente disfrazaba con comentarios pasivo-agresivos. Ahora lo había escuchado desnudo y claro, patético, aferrado, estética de anciano. Llevé mi comida a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Las fotos de la boda en mi mesa de noche parecían mirar fijamente a través de la madera. Saqué los papeles de las escrituras de nuevo, y leí la sección 7, párrafo 3, una vez más,
ingratitud grave, abuso documentado. Las palabras se sentían diferentes ahora, más pesadas y cargadas de propósito. Mi teléfono estaba en la mesa de noche. Lo tomé, abrí la aplicación de notas de voz y presioné grabar. 27 de noviembre. Un día antes de Acción de Gracias. Leticia le acaba de decir a su amiga Lucía que soy patético y que me aferro a esta casa porque no tengo nada más. Dijo que deshacerse de mi estética abrió el espacio. Esta es la misma casa que les cedí hace 5 años cuando Esteban necesitaba ayuda. Detuve la grabación, guardé el archivo y lo etiqueté con la fecha. Luego, configuré mi alarma para las 5 de la mañana. El pavó debía entrar al horno temprano. La mañana de Acción de Gracias llegó fría y despejada. Me levanté antes de que sonara la alarma, moviéndome por la oscura cocina con una eficiencia producto de la práctica. El pavó entró al horno a las 5:30, las papas estaban peladas a las 6, la mezcla de pan de elote lista y en el molde para las 6:45. Me movía entre las recetas como si fuera memoria muscular. Cada paso preciso, cada medida exacta. Leticia apareció alrededor de las 9, ya vestida, con el maquillaje perfecto. Me observó trabajar sin decir palabra. Huele bien. Trata de que no se reseque. Incluso los cumplidos llevaban espinas. Quedará perfecto. No a la defensiva, solo afirmando un hecho. Esteban bajó a las 10, se sirvió café y preguntó si necesitaba ayuda. Leticia respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Él está bien. Ven a ver la vajilla que encargué. Desaparecieron en el comedor. Escuché sus voces, ligeras y relajadas, planeando dónde se sentaría cada persona. Nadie preguntó dónde me sentaría yo. Nadie parecía considerar que yo tuviera derecho a opinar. Revisé el pavó. La piel estaba dorada, y la temperatura interna estaba justo en su punto. La cocina olía como todos los días de Acción de Gracias de mi infancia. Las recetas de mi madre integrándose de la misma manera que siempre lo hacían. Afuera de esta cocina, todo había cambiado. Pero aquí adentro, durante estas pocas horas, yo seguía siendo el hombre que había alimentado a equipos de bomberos hambrientos. Seguía siendo el hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para el mediodía, la casa entró en modo de actuación. Leticia limpiaba superficies que ya estaban limpias. Esteban aspiró la sala de estar por tercera vez. Se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, ofreciendo de vez en cuando sonrisas forzadas, pero sin una verdadera conversación. Terminé las últimas guarniciones, ejotes con almendras, coles de Bruselas rostizadas, puré de camote, y comencé a colocarlas sobre la barra para que se enfriaran. El pavó saldría en 30 minutos. Los invitados llegarían a las 4. En 6 horas, Lucía y su hija se sentarían en mi mesa, en mi casa, y verían cómo Leticia me trataba como algo que había tolerado durante demasiado tiempo. En 6 horas, ellas serían testigos. Me lavé las manos, las sequé con una toalla, y miré por la ventana que estaba sobre el fregadero. El desierto se extendía más allá de nuestro vecindario. Todo en tonos marrones y verdes tenues bajo un cielo azul pálido. Hermoso y severo al mismo tiempo. Implacable con aquellos que no lo respetaban. Recordé algo que mi primer capitán en la estación número 7 solía decir. Al fuego no le importan tus intenciones. Solo responde a tus acciones. Me aparté de la ventana, revisé el pavó una vez más, y comencé a acomodar los platos para servir. Detrás de mí, escuché a Leticia y a Esteban riéndose de algo en la otra habitación. Una risa fácil y despreocupada de personas que no tenían idea de lo que la cena podría traer. Yo tampoco sabía exactamente qué iba a suceder, pero estaba listo para ello. Fuera lo que fuera, cruzaran la línea que cruzaran a continuación. El temporizador del horno sonó. Saqué el pavó, perfecto, dorado, exactamente como debía ser. Lo dejé sobre la barra para que reposara. Mis invitados llegarían pronto, mis testigos. Y entonces veríamos qué significaba realmente Acción de Gracias en esta casa. El timbre sonó exactamente a las 4. Yo estaba en la cocina haciendo los últimos ajustes a las coles de Bruselas cuando escuché los pasos apresurados de Leticia hacia la puerta. Su voz resonó por la casa, demasiado radiante, demasiado ansiosa. Lucía,
Te ves increíble. Besos al aire, risas, el sonido de los pasos de las personas entrando, abrigos siendo recibidos, exclamaciones sobre lo hermosa que se veía la casa. Me quedé en la cocina, secándome las manos con una toalla, dándoles su momento. Bruno, Jimena, adelante. Pasen. Más voces. Yo no sabía que Bruno y Jimena iban a venir. 2 testigos más para lo que sea que Leticia hubiera planeado. Caminé hacia la sala de estar. Lucía estaba de pie junto al nuevo sofá blanco, de unos 30 y tantos años, vestida con ropa cara, con una sonrisa segura. Bruno y Jimena, una pareja más joven, miraban a su alrededor con la admiración adecuada por el espacio redecorado. Leticia se dio vuelta, me vio, y su sonrisa se transformó en algo afilado. ¿Y él es Octavio? Pausa. Gracias, Octavio, por dejarnos usar tu cocina en nuestra casa. Énfasis en nuestra casa. Las risas de los invitados llegaron un instante tarde, llenas de incertidumbre. Sintieron la tensión, pero no la reconocieron. El placer es mío, dije. La cena está casi lista. No la corregí, simplemente tomé nota del reclamo de posesión, de la declaración pública. El primer disparo había sido lanzado. Nos trasladamos al comedor. La mesa que yo había preparado esa mañana lucía perfecta. Platos blancos, cubiertos de plata pulida, un centro de mesa otoñal. Leticia aceptó los elogios con graciosos asentimientos, como si ella hubiera hecho todo el trabajo. La disposición de los asientos contaba su propia historia. Leticia en la cabecera de la mesa, Esteban a su derecha, y yo en el extremo opuesto, físicamente distanciado. Los invitados estaban acomodados a los lados, Lucía y Bruno de un lado, Jimena del otro. Una silla vacía a mi lado enfatizaba mi aislamiento. Saqué el pavó en su bandeja. 10 kilos de perfección dorada. Lo coloqué frente a mí, en el extremo lejano, y comencé a cortarlo. El cuchillo estaba afilado. Mis manos estaban firmes. Se ve perfecto, dijo Bruno, viéndome trabajar. ¿Has hecho esto antes? Octavio tiene mucho tiempo para cocinar ahora, dijo Leticia antes de que yo pudiera responder. ¿La jubilación? La palabra sonó a desempleo, como si estuviera llenando días vacíos en lugar de haber ganado mi descanso tras 3 décadas de entrar a edificios en llamas. Corté el pavó y pasé los platos por la mesa. Todos se sirvieron de los guisos que yo había preparado. La comida comenzó con conversaciones triviales. Jimena hizo preguntas corteses sobre el vecindario. Lucía elogió la salsa de arándanos. Luego, Jimena se volvió hacia mí. Leticia mencionó que fuiste bombero. Ese debió ser un trabajo muy gratificante. 32 años, dije. Empecé en 1988, en la estación número 7 sobre la Avenida Constitución. ¿Tuviste algún rescate memorable? Sentí que me entusiasmaba con el recuerdo. En 1995, recibimos una llamada sobre el incendio de un departamento cerca del centro. El 4º piso estaba completamente envuelto en llamas cuando llegamos. Una familia de 4 atrapada. Octavio. La voz de Leticia cortó el aire como una cuchilla. Nadie quiere escuchar historias de hace 30 años. Estamos tratando de tener una conversación moderna. Se hizo el silencio alrededor de la mesa. Los tenedores dejaron de moverse. Bruno se aclaró la garganta. En realidad, suena interesante. Créeme, dijo Leticia con firmeza. Ya las hemos escuchado todas. Esteban miraba fijamente su plato, sin decir nada. Ni siquiera levantó la vista. Dejé mi tenedor, tomé mi vaso de agua y le di un sorbo. Segundo disparo, silenciamiento público. Anotado. La conversación cambió hacia la tienda en línea de Leticia. Ella cobró vida hablando sobre marketing en redes sociales, los hábitos de compra de la generación Z y las tendencias de TikTok. Sus manos se movían mientras hablaba, y el vino se agitaba ligeramente en su copa. Estás muy por delante de la curva, dijo Lucía, inclinándose hacia adelante. Eso es verdadera innovación. Bueno, algunos de nosotros nos adaptamos al cambio, Leticia me miró de reojo. Otros se aferran al pasado.
Bruno mencionó algo sobre la planificación para la jubilación. Él y Jimena estaban en sus 30 y ya pensaban en el futuro. ¿Octavio? ¿Tienes qué? ¿65 ahora? Preguntó Leticia. Esa es la edad en la que la gente suele mudarse a lugares más pequeños, ¿verdad? 64. Casi. El punto se mantiene. Lucía intervino, con la intención de ayudar. Mis padres se mudaron a una comunidad para personas mayores a los 65 años. Les encanta. Dicen que ya no se interponen en el camino de nadie. Interponerse en el camino de nadie. El énfasis era claro. Jimena parecía incómoda, pero no dijo nada. Esteban volvió a llenar su copa de vino por tercera vez, aún en silencio. Estaban construyendo una narrativa, haciendo que mi presencia aquí pareciera poco razonable, antinatural, convirtiéndome en el problema. Esta casa es perfecta para una familia joven, dijo Lucía, mirando a su alrededor. 3 habitaciones, ¿verdad? Sí, dijo Leticia. Aunque en realidad, solo tenemos 2 habitaciones disponibles. Una está ocupada, refiriéndose a mi habitación, aquella en la que yo dormía, en la casa que les había regalado. Oh, planean expandir la familia eventualmente. Cuando tengamos el espacio. La sonrisa de Leticia era tensa. Cuando las cosas cambien. Una insinuación directa. Yo estaba bloqueando sus planes de vida, interponiéndome en el camino de sus futuros hijos. Bruno intentaba ayudar. De todos modos, los jubilados a menudo descubren que los lugares más pequeños son más fáciles de mantener. Menos trabajo. Echando leña al fuego, aunque tal vez él no se daba cuenta. Corté otro trozo de pavó y mastiqué lentamente. Cada palabra quedaba documentada en mi mente. Cada testigo era anotado. La conversación derivó hacia las finanzas. El vino fluía libremente ahora, desatando las lenguas. Lucía le preguntó a Esteban sobre su trabajo en la agencia de autos. Es bueno, basado en comisiones, así que varía de un mes a otro. Traducción, ingresos inestables. La razón por la que necesitaron mi casa en primer lugar. Al menos tienen el apoyo de la familia, ¿no?, dijo Jimena. Somos independientes, dijo Leticia rápidamente. No dependemos de nadie. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de vino. Aunque supongo que las pensiones deben ser agradables. Un ingreso garantizado por no hacer nada. Me miró. Me gané esa pensión, dije, en tono tranquilo y objetivo. 32 años. Por supuesto que sí. Leticia hizo un ademán con la mano. Solo decimos que algunas personas necesitan vivir de manera más modesta. Acorde a su verdadera contribución a la sociedad. Leticia. Esteban habló por fin. ¿Qué? Solo estoy conversando. Los platos de la cena estaban siendo retirados. Me puse de pie, recogiendo la vajilla. Traeré el postre. Hice pastel de calabaza esta mañana. Caminé hacia la cocina. Detrás de mí, las voces continuaron, ahora más bajas. Pensaban que yo estaba fuera del alcance auditivo. La cocina era adyacente al comedor, separada solo por un arco abierto. Yo podía escuchar todo. Solo un poco más, dijo la voz de Leticia. ¿A qué te refieres?, preguntó Lucía. Dale tiempo. Se dará cuenta de que no pertenece aquí. Se irá por su cuenta. La risa de Lucía fue cortante. ¿De verdad crees que tenga que hacerlo? Esta es nuestra casa, nuestra vida. Él solo es una sobra del pasado. Me quedé paralizado en el umbral de la cocina, con el pastel en mis manos. No sentía ira, sino algo más frío que eso. Esto no era falta de tacto. Era una estrategia. Estaban esperando activamente a que yo desapareciera. Regresé caminando con el pastel, lo puse en la mesa, con una expresión neutral. Eso se ve bien, dijo Leticia. Trata de que no se ponga aguado. Todavía criticando, incluso el postre. Corté rebanadas, les serví a todos y regresé a mi asiento en el extremo más alejado de la mesa. La comida estuvo perfecta, el pavó jugoso, las guarniciones sazonadas exactamente en su punto.
Todo lo que había planeado, todo lo que había pagado en mi casa, en mi mesa, alimentando a personas que querían que yo me largara. Leticia alcanzó su copa de vino, la cuarta de la noche. Observé cómo le temblaba ligeramente la mano al levantarla. Bebió y apoyó la copa con más fuerza de la necesaria. La base tintineó contra el plato que estaba debajo. «¿Saben qué?», dijo Leticia, sus palabras un poco más sueltas ahora, suavizadas por el vino. «Nunca hablamos sobre el verdadero problema aquí». Esteban se removió en su silla. «Tal vez deberíamos». «Los recibos de servicios», continuó, ignorándolo. 3 meses atrasados, 3 meses, Octavio. Levanté la vista de mi pastel. Me dijiste que tú te estabas encargando de los recibos. ¿Con qué dinero? Tu contribución apenas cubre la despensa. Mi contribución, dije lentamente, es vivir en una casa que le cedí a tu esposo. Ese fue el acuerdo. Yo pago mi comida. Ustedes se encargan de los gastos de la casa. ¿Los gastos de la casa? Río de manera aguda y frágil. ¿Te refieres a la hipoteca que no tenemos porque nos regalaste la casa, a los impuestos que pagamos, el seguro, el mantenimiento? Su voz se elevó. Actúas como si nos estuvieras haciendo un favor con tu existencia aquí. Bruno y Jimena se miraron el uno al otro. Lucía observaba, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Yo les di esta casa, dije, midiendo cada palabra. Hace 5 años, cuando murió la esposa de Esteban. Cuando él necesitaba ayuda. Conservé los derechos de residencia porque este era mi hogar. Conservé los derechos de residencia. Leticia lo repitió en tono de burla. ¿Quieres decir que conservaste el control? No puedes dejarlo ir. Leticia, basta. La voz de Esteban era débil. No era una orden, era una súplica. ¿Por qué debería detenerme? Todos somos adultos aquí. Miró a los invitados, buscando aliados. Podemos hablar con honestidad. Nadie respondió. Se volvió hacia mí, se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro detrás de su silla. Te aferras a esta casa como si todavía fuera tuya. Vives aquí como si aún fuera relevante. Pero no lo eres. Solo estás, hizo un gesto con su copa de vino. Solo estás ocupando espacio. Vivo en mi habitación, dije con calma. Me mantengo fuera de su camino, cocino mis propias comidas, pago mi parte. Tu habitación, volvió a reír, de forma descontrolada. ¿Te refieres a la habitación que necesitamos para la guardería del bebé? La habitación que hace que esta sea una casa de 2 recámaras en lugar de 3. La habitación que representa todo lo que no podemos hacer porque tú estás aquí. Esteban se puso de pie. Ya es suficiente. Lo es. Leticia se volvió hacia él de golpe. ¿Es suficiente? Porque he sido paciente, Esteban. Paciente durante 5 años, esperando a que él entienda que estamos tratando de construir una vida. Pero simplemente sigue existiendo aquí, en nuestro espacio, consumiendo nuestro aire. Esta era la casa de mi padre, dijo Esteban, pero su voz no tenía fuerza alguna que la respaldara. ¿Era, exactamente, era? Leticia se volvió hacia mí de nuevo. Su rostro estaba sonrojado por el vino, por la rabia, o por ambas cosas. La regalaste. No tienes derecho a embrujarla como algún. Se detuvo, buscando las palabras. ¿Cómo algún qué?, pregunté en voz baja. Algún anciano solitario que no tiene a dónde más ir. Las palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas. Ondas de silencio se extendieron por la mesa. El tenedor de Jimena repiqueteó contra su plato. Bruno miró hacia la puerta como si estuviera calculando rutas de escape. Los ojos de Lucía estaban muy abiertos. No estoy solo, dije. No soy viejo, y estoy exactamente donde pertenezco, aquí, en la casa que compré. En la casa que le regalé a mi hijo con el acuerdo explícito de que yo podría vivir aquí por el resto de mi vida. Los acuerdos cambian, dijo Leticia. Las situaciones cambian, las personas cambian. Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre el respaldo de su silla. Vives en el pasado, Octavio. En tus viejas historias,
tus viejos días de gloria, tu viejo matrimonio. ¿Todo en ti es viejo? Leticia, por favor. Esteban lo intentó de nuevo. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que está bien? ¿Que es normal que un hombre de 64 años viva con su hijo y su nuera, que debemos seguir caminando de puntillas a su alrededor, fingiendo que esto está funcionando? Estaba funcionando, dije, hasta que decidiste que no era así. Oh, yo lo decidí. Su voz alcanzó un tono más alto. Decidí estar incómoda en mi propio hogar. Decidí sentirme como una invitada. Decidí verte existir aquí día tras día, recordándome que esta casa no es realmente nuestra. La casa es legalmente de ustedes, dije. Objetivo. Sin emoción. Mi nombre ya no está en las escrituras. Simplemente retuve el derecho de vivir aquí. Ese fue el acuerdo que todos firmamos. Retener el derecho. Me imitó. Retuviste el control. Eso fue lo que hiciste. Nos diste la casa pero conservaste el poder. Yo me quedé con un hogar, y tú te quedaste con un trono. Golpeó la mesa con la mano. Los platos traquetearon. El vino salpicó. Te sientas aquí a juzgarnos, haciéndonos sentir como niños en la casa que tan amablemente nos regalaste. ¿Sabes cómo se siente eso? Sé cómo se siente, dije en voz baja. Regalarlo todo y que aún así te digan que estás tomando demasiado. Leticia me miró fijamente, con el pecho agitado. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más peligrosa. ¿Sabes lo que me dijo Esteban cuando nos conocimos? Cuando le pregunté por ti. Hizo una pausa. Dijo que su padre era un héroe, un bombero, alguien que salvaba a las personas. Yo esperé. Pero ¿sabes qué es lo que veo yo? A un hombre que no puede salvarse a sí mismo, que no puede salvar su propia relevancia, que no puede aceptar que su tiempo ya pasó. Mi tiempo no ha pasado, ¿o sí? Se acercó más. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te necesitó, Octavio? ¿Qué de verdad te necesitó? ¿Cuándo fue la última vez que le importaste a alguien? La mesa estaba en absoluto silencio. Incluso los invitados habían dejado de fingir que comían. Esteban se quedó congelado, a medio camino entre estar sentado y de pie, con el rostro pálido. Leticia se enderezó, miró a su alrededor hacia su audiencia, y luego volvió a mirarme. ¿Siquiera crees que Esteban te sigue amando? La pregunta flotó en el aire como el humo, como ese tipo de humo que indicaba que la estructura estaba fallando, que las paredes estaban a punto de derrumbarse. Esteban no habló. Lo miré. Mi hijo, el niño que había criado solo después de que su madre muriera. El hombre al que le había dado esta casa cuando estaba de luto. El hombre que se había quedado callado ante cada insulto que Leticia me había lanzado durante 5 años. Miró su plato, no me miró a mí, ni la miró a ella, miró su plato. Ese silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Me volví de nuevo hacia Leticia. Ella me observaba, esperando lágrimas, tal vez ira, esperando que me quebrara. En lugar de eso, sonreí. No fue una sonrisa cálida. No fue amigable ni indulgente. Fue algo completamente distinto, algo que comenzó en mi pecho, allí donde habitaba la fría certeza, y se extendió por mi rostro como hielo formándose en una ventana. La expresión de Leticia cambió, parpadeó, con la incertidumbre cruzando sus rasgos sonrojados. ¿Qué? Dijo. ¿Qué es esa mirada? No respondí, solo seguí sonriendo. Seguí sonriendo mientras me levantaba de mi silla en el extremo más alejado de la mesa, el extremo donde me habían colocado como una ocurrencia tardía. Seguí sonriendo mientras tomaba mi vaso de agua y bebía lentamente. Leticia dio un paso atrás. Octavio. La voz de Esteban finalmente encontró algo de fuerza, aunque salió insegura. Dejé mi vaso en la mesa y miré a cada persona en la mesa. Bruno y Jimena, congelados por el horror social. Lucía, ya sin reír. Esteban, pálido y confundido. Leticia, con su confianza resquebrajándose. Luego abrí la boca para hablar. La sonrisa se mantuvo. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más. Dejé que se preguntaran qué significaba.
Dejé que la pregunta de Leticia flotara en el aire entre nosotros como algo tóxico. No lo sé, Leticia, dije finalmente, con voz calmada y pausada. Pero te puedo decir algo que sí sé. Hice una pausa. La habitación estaba completamente en silencio. Incluso el sonido de la respiración parecía haberse detenido. Sé lo que se siente darse cuenta de que, a partir de hoy, estás en la calle. Silencio total. Luego Bruno soltó una risa nerviosa, con incertidumbre. Pensó que era una réplica, una respuesta ingeniosa a su insulto. El rostro de Leticia parpadeó con confusión. ¿Qué? ¿Ya me escuchaste? La sonrisa ya no estaba, era solo una fría declaración de los hechos. Esteban se levantó lentamente, con las manos sobre la mesa. Papá, ¿de qué estás hablando? Me volví hacia mi hijo. Hace 5 años, te di esta casa. ¿Lo recuerdas? Él asintió, todavía sin estar seguro de hacia dónde iba esto. Pero había condiciones en las escrituras. Conservé los derechos de residencia vitalicia. Volví a mirar a Leticia. Hay otra cláusula. La ley de Nuevo León permite la revocación de una donación en casos de ingratitud grave por parte del receptor. Los términos legales cayeron como piedras en aguas tranquilas. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? No aparté la mirada de Leticia. Significa que puedo recuperar la casa. Leticia se rió. Sonó agudo, desesperado. Estás mintiendo. No lo hago. La voz de Esteban se tensó. No puedes simplemente. Este es nuestro hogar. Es mi casa. Siempre lo ha sido legalmente. Les di el regalo. Esta noche me demostraron exactamente cuánto significaba ese regalo para ustedes. Me volví de nuevo hacia Leticia. Como debería vivir de forma más modesta, como ocupo espacio, como me aferro a las cosas porque no tengo nada más, dije citando sus propias palabras y viendo cómo su rostro palidecía. Y, finalmente, preguntaste qué se siente ser odiado por todos. Eso es ingratitud grave. Eso es motivo de revocación según el Código Civil de Nuevo León, artículo 2245. No puedes hacer esto. La voz de Leticia había perdido su tono afilado. Tenemos derechos. Tienen 60 días. Por ley. Después de que presente la notificación oficial mañana, tendrán 60 días para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Estás loco? Ahora estaba gritando, el vino y la rabia mezclándose en su voz. Esto es porque hice una sola pregunta. Esto es por 5 años de faltas de respeto. Esta noche fue solo la prueba final, y trajiste testigos. Hice un gesto hacia los invitados. Gracias por invitarlos, por cierto. Sus declaraciones serán de gran utilidad. Bruno se levantó rápidamente, y su silla rechinó contra el suelo. Deberíamos irnos. Jimena ya estaba recogiendo su bolso, sin mirar a nadie a los ojos. Lucía miró a Leticia y luego a la puerta, dividida entre la lealtad y el instinto de conservación. Sí, dije. Todos deberían irse. La cena ha terminado. Se movieron rápido, murmurando despedidas incómodas que nadie respondió. La puerta principal se abrió y se cerró. Los motores de los autos arrancaron en la entrada. Nos quedamos allí los tres. Los restos de la cena de acción de gracias estaban esparcidos por la mesa que yo había preparado esa mañana. Papá, por favor. A Esteban se le quebró la voz. Hablemos de esto. ¿Estás molesto? Lo entiendo. No estoy molesto. Estoy harto. Este es mi hogar, mi vida. No puedes simplemente. Yo te di un hogar. Dejaste que me tratara como si yo no fuera nada. Lo miré directamente. No dijiste nada, no hiciste nada. 5 años viendo cómo sucedía. 5 años eligiendo la comodidad de ella por encima de mi dignidad. Lo sé. Sé que debí hacerlo, pero por favor, no de esta manera. Exactamente de esta manera. La rabia de Leticia se había roto en algo crudo. Las lágrimas corrían por su rostro. Lucharemos contra esto.
No puedes quitarnos nuestra casa. No es tu casa. Nunca lo fue. Y sí, sí puedo. Ella sollozó. Esteban intentó calmarla, intentó razonar conmigo, intentó encontrar algún ángulo que hiciera que esto no fuera real. Me voy a mi habitación, dije. Tengo llamadas que hacer por la mañana. Me alejé en medio de la oración. Detrás de mí, Esteban gritó, «Papá, espera». No me di la vuelta. Caminé por el pasillo hasta mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en 5 años, le puse el seguro. A través de la puerta, podía escuchar el llanto de Leticia. La voz de Esteban intentando consolarla. Intentando encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. Me senté en el borde de mi cama y me miré las manos. Estaban firmes. Debía haberme sentido culpable. Debía haber sentido dudas. Debía haber sentido algo distinto a lo que sentía. Alivio. Alivio puro y limpio. Por primera vez en 5 años, había dejado de ser pequeño, había dejado de aceptar, había dejado de desaparecer en los márgenes de una vida que yo había construido con mis propias manos. Pasó la noche. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Sin sueños, sin despertarme a las 3 de la mañana con el peso de la indignidad presionándome el pecho. Solo sueño. Un sueño verdadero. La luz de la mañana entró por mi ventana. Me levanté e hice café en la pequeña cafetera que tenía sobre la cómoda. Algo que compré hace 2 años cuando usar la cocina empezó a sentirse como estar traspasando propiedad privada. 7:30 de la mañana. Abrí mi computadora portátil y busqué un abogado de bienes raíces en San Pedro Garza García, Nuevo León. Las reseñas cargaron. Me desplacé por ellas de manera metódica, buscando a alguien con experiencia, alguien que entendiera de leyes de propiedad, alguien que no me hiciera perder el tiempo cuestionando si yo estaba seguro de esto. Ricardo Herrera, especialista en derecho familiar, 4.8 estrellas, más de 200 reseñas. Oficina en la Avenida Gómez Morín. Resaltaban frases como, minucioso, atento, luchó por mis derechos, no se rindió. Su sitio web decía que el horario de atención comenzaba a las 9. Podía escuchar voces en la otra parte de la casa. Leticia y Esteban, amortiguados por las paredes. El tono era de discusión, no de conversación. A las 9:01, llamé al número. Respondió un recepcionista, con voz profesional. Despacho Herrera y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una consulta hoy mismo, de ser posible. Por supuesto. ¿Podría preguntarle de qué se trata el asunto? Miré hacia la puerta de la habitación, hacia el seguro que había pasado, hacia el espacio que había recuperado. Es sobre la revocación de una donación de propiedad por motivos de ingratitud. La oficina de Ricardo Herrera estaba en el centro, de vidrio y acero, en el piso 13 con vistas al Cerro de la Silla. Él tenía poco más de 50 años, de piel morena como yo, con canas en las sienes y un apretón de manos que se sentía como una evaluación. Señor Sánchez, tome asiento. Me senté. Él tenía sobre el escritorio los papeles de las escrituras que yo le había enviado por correo electrónico esa mañana. Código Civil de Nuevo León, artículo 2245, dijo, golpeando suavemente el documento con los dedos. Revocación de donación por ingratitud grave. No se utiliza a menudo, pero usted tiene una base sólida aquí. Levantó la vista. Hábleme sobre la cena de Acción de Gracias. Le conté todo. Cada insulto, cada testigo, la pregunta sobre si mi hijo todavía me amaba. El silencio de Esteban. Herrera tomó notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitará que esos testigos rindan declaración. Los amigos que estuvieron ahí, ellos lo recordarán. Su hijo y su nuera contratarán a un abogado. Argumentarán que la donación fue absoluta, que las condiciones no pueden imponerse de manera retroactiva, y que usted está actuando por despecho. Que argumenten lo que quieran. Herrera sonrió levemente. Usted ha pensado en esto. 32 años como bombero le enseñan a uno a planificar antes de actuar. Bien. Presentaremos la demanda el lunes. Tendrán 60 días a partir de la notificación oficial.
La audiencia en la corte probablemente será a mediados de enero. Hizo una pausa. Esto se pondrá feo, señor Sánchez. El derecho familiar siempre lo es, pero según lo que me ha contado y los testigos presentes, tiene un caso sólido. ¿Qué tan sólido? 70-30 a su favor. Tal vez mejor, dependiendo de la estrategia de su abogado. Me puse de pie y le estreché la mano. Preséntelo. El lunes. La semana siguiente pasó muy lento. La casa se convirtió en una zona de guerra en silencio. Leticia y Esteban se quedaron en su habitación o salieron de la casa por completo. No nos hablábamos. No hacíamos contacto visual. Yo cocinaba mis comidas. Ellos cocinaban las suyas. Existíamos en el mismo espacio como imanes con polos opuestos. Para mediados de diciembre, Leticia había contratado a una abogada, Elena Torres. El dinero de sus padres financió el anticipo de 148.750 pesos, me dijo Herrera por teléfono. Es buena, mencionó. Pero está trabajando con material mucho más débil. Esa misma semana, descubrí la campaña en redes sociales de Leticia. Un amigo de la estación de bomberos me envió una captura de pantalla. Leticia había publicado en 3 plataformas, pintándose a sí misma como la víctima. Suegro cruel nos roba nuestro hogar. Nos regaló la casa y luego cambió de opinión. Anciano sin corazón nos quita el regalo por despecho. Los comentarios eran predecibles. Indignación, compasión, sugerencias de terapia familiar. No respondí, no me involucré, simplemente le envié todo a Herrera. Documéntelo, me dijo, pero no reaccione de forma pública. Deje que sus palabras hablen por sí solas. Hice más que documentarlo. Comencé a revisar 5 años de registros financieros buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontré algo interesante en el 3er año. Leticia había comenzado una pequeña tienda en línea. Nunca lo mencionó. Nunca declaró los ingresos. Llamé a un amigo contador. Fue una consulta casual sobre impuestos en negocios por Internet. Si ella está haciendo ventas y no las está declarando, eso es evasión fiscal. Él dijo, probablemente a pequeña escala. Pero al servicio de administración tributaria no le importa la escala. Pensé en eso. Pensé en la justicia y la equidad, y en la gente que toma sin dar nada a cambio. Luego fui a la biblioteca, usé su computadora pública, creé una dirección de correo electrónico temporal y presenté una denuncia anónima ante el Servicio de Administración Tributaria. Incluí capturas de pantalla de la página de negocios de Leticia, registros de ventas que había encontrado en su cuenta de correo, ya que había dejado su computadora portátil abierta una noche, y los cálculos aproximados de sus ingresos. El Servicio de Administración Tributaria no se mueve rápido, pero se mueve, y no olvida. La Navidad llegó y se fue sin celebración. Esteban intentó hablar conmigo una vez. Me acorraló en el estacionamiento del supermercado 3 días después. Papá, por favor. ¿Podemos simplemente sentarnos a hablar sobre esto? ¿Qué hay que hablar? Eres mi padre. Te amo. Cometí errores, lo sé. Pero esto de quitarnos nuestro hogar. Es demasiado. Yo te di un hogar. Tú lo hiciste inhabitable para mí. Leticia estaba. Ella estaba frustrada. No quería decir. Dijo cada palabra en serio. Tú lo sabes. Yo lo sé. Lo miré fijamente. Y tú dejaste que me las dijera durante 5 años. Elegiste la comodidad de ella por encima de mi dignidad, y lo hiciste todas y cada una de las veces. También la estoy eligiendo a ella ahora. Es mi esposa. Entonces vive con tu elección. Me alejé, me subí a mi auto y conduje a casa. Mi hogar. Aún mi hogar. Por ahora, todavía era legalmente de ellos, pero no por mucho tiempo. Para principios de enero, ambos abogados habían presentado sus escritos. Herrera me explicó el argumento de la abogada Torres. La donación se hizo de manera libre y sin coerción hace 5 años. Octavio Sánchez está actuando por despecho, no por un agravio legítimo. Los eventos de Acción de Gracias fueron solo una noche de palabras duras, no motivos para destruir a una familia. ¿Cuál es nuestra respuesta?, pregunté.
Que la ingratitud grave no se trata de una sola noche. Se trata de un patrón. 5 años de faltas de respeto sistemáticas. Acción de Gracias fue la culminación, no la causa. Y tenemos testigos. ¿Cuándo es la audiencia? El 15 de enero. La jueza Montes. Es justa. No soporta los teatros. Presente sus hechos con claridad y estará bien. Las semanas previas a la audiencia se sintieron como esperar una llamada de incendio. Es anticipación. Saber que tienes que actuar, pero no saber exactamente a qué te enfrentarás cuando llegues allí. Me preparé, reuní documentos, hice una línea de tiempo de insultos e incidentes, encontré viejos correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que mostrara el patrón del que hablaba Herrera. Encontré las grabaciones que había hecho, las notas de voz de noviembre, Leticia llamándome patético por teléfono, su comentario sobre cómo respiraba y su observación acerca de la estética de anciano. Herrera las escuchó en su oficina. La ley mexicana permite grabaciones si usted es parte de la conversación, me dijo. Estas son admisibles. Y también son condenatorias. Tarde una noche, me senté en mi habitación para revisar todo una vez más. Las fotos de boda que había rescatado de la basura, los documentos de las escrituras con su cláusula de revocación, la lista de testigos. Bruno y Jimena habían accedido a declarar, estaban incómodos, pero serían honestos. Para mi sorpresa, incluso Lucía dijo que contaría lo que vio. Marcos me llamó esa noche. Yo le había contado todo una semana antes. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, estoy bien. No suenas bien. Suenas diferente. Soy diferente de lo que era. Eso no siempre es algo malo. Hizo una pausa. Fuiste el mejor capitán que conocí porque nunca te apresurabas a entrar al fuego. Evaluabas. Te preparabas. Esperabas el momento adecuado. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo sé. Solo recuerda, cuando esto termine, que no solo estás luchando por una casa. ¿Por qué estoy luchando? Por tu derecho a existir sin tener que pedir disculpas por ello. Faltaban 2 días para la audiencia, el 13 de enero. Dejé lista mi ropa para ir al tribunal, plancé mi camisa de vestir y pulí mis zapatos. Todo estaba listo, todo preparado. En 48 horas, un juez decidiría quién tenía derecho sobre esta casa, quién había honrado el regalo y quién lo había profanado. Me quedé de pie junto a la ventana de mi habitación, contemplando la noche del desierto. En algún lugar allá afuera, Leticia y Esteban también se estaban preparando. Construyendo su caso, elaborando su defensa y contando su historia sobre el padre cruel que había cambiado de opinión. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad. Tenía a los testigos. Tenía los documentos. Y ya no me quedaba nada que perder. La primera audiencia fue simplemente procedimental. Se presentaron los documentos y se establecieron las posturas. La jueza Montes programó la audiencia completa para el 15 de marzo. Enero le dio paso a febrero. La casa se sentía cada día más pequeña, y el silencio más estruendoso. A principios de febrero por la mañana, estaba preparando café cuando escuché el sonido metálico de la ranura del correo. Pasos en el pasillo. Luego, la voz aguda y elevada de Leticia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? La voz de Esteban, adormilada. El Servicio de Administración Tributaria. Están auditando mi negocio. Hubo una pausa, y luego, la voz sonó más fuerte. Es él. Tiene que ser él. Me quedé en la cocina escuchando. Los pasos se acercaron rápido. Leticia irrumpió furiosa en la habitación, agitando un sobreoficial. ¿Hiciste esto? Tú me denunciaste. Tomé un sorbo de café. No sé de qué estás hablando. Dicen que debo 192.500 pesos, más multas. Le temblaba la mano. Este fuiste tú. Si debes impuestos, eso es entre tú y el gobierno. Tú me denunciaste. Sé que lo hiciste. ¿Puedes probarlo? Se me quedó mirando. No podía. Nunca iba a poder hacerlo. Tenía razón, por supuesto, pero jamás podría probarlo.
Pocos días después, Esteban me alcanzó afuera. Parecía exhausto. Tenía ojeras oscuras debajo de los ojos. El peso de haber elegido mal presionaba y era visible en su rostro. ¿Sabías lo de su negocio? ¿Lo de los impuestos? Sabía que tenía un negocio. Supuse que lo estaba manejando adecuadamente. Ella dice que es un error. El contador se equivocó durante 2 años. Eso no es un error. Esa es una elección. Esteban se quedó callado, procesando algo que no quería aceptar. Todo se está desmoronando, dijo finalmente. La casa, los impuestos, nosotros. Entonces tal vez sea hora de tomar decisiones diferentes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo elegir lo correcto sobre lo que es fácil? ¿Te refieres a dejarla? Me refiero a que dejes de ser su cómplice, lo que sea que eso signifique para ti. Ella es mi esposa. Y yo soy tu padre, pero tú elegiste un bando en Acción de Gracias. Pasé junto a él, salí por la puerta y me adentré en el aire matutino. Él no estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. A principios de marzo, la oficina de Herrera se preparaba para la audiencia. Tenemos 3 testigos dispuestos a declarar, dijo Herrera. Bruno y Jimena Morales vinieron de forma voluntaria. Lucía Huerta se resistió, pero ahora está bajo citatorio. Probablemente intentará minimizarlo, pero, estando bajo juramento, tendrá que decir la verdad. Herrera miró sus notas. Recuerde, manténgase calmado, sea objetivo, sin emociones. Deje que los hechos hablen por sí solos. Eso es todo lo que siempre he querido. El 15 de marzo llegó frío y despejado. Me puse mi traje, el mismo que había comprado para las ocasiones formales del departamento de bomberos, que aún lucía impecable después de todos estos años. Herrera estaba a mi lado con su organizado portafolio. Llegamos temprano. Leticia y Esteban entraron con Elena Torres. Leticia vestía ropa conservadora, con el cabello recogido hacia atrás y maquillaje mínimo, en un intento por generar lástima. El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, con paredes forradas en paneles de madera y el escudo del Estado mexicano en la pared. La jueza Montes entró, una mujer de unos 50 años, con reputación de emitir fallos estrictos basados en la evidencia, no en las emociones. Esta es una petición para la revocación de una escritura de donación fundamentada en la ingratitud grave. Abogado Herrera, proceda. Herrera presentó el caso metódicamente. La escritura con su cláusula de revocación. La documentación del regalo original. La línea de tiempo de los eventos. Luego llamó a Bruno Morales al estrado. Bruno subió al estrado, prestó juramento y testificó sobre la cena de Acción de Gracias, los comentarios sobre mi edad, mi espacio y mi pensión. Bajo juramento, su incomodidad era evidente. Ella fue despectiva con él en repetidas ocasiones, dijo Bruno. Fue muy incómodo de presenciar. La abogada Torres lo contrainterrogó. No es normal que las familias tengan desacuerdos. Esto se sintió diferente, fue algo más personal, más cruel. La siguiente fue Lucía Huerta. Caminó hacia el estrado con nerviosismo, lanzándole una mirada fugaz a Leticia. Prestó juramento. ¿Usted estuvo presente en la cena de Acción de Gracias el 28 de noviembre de 2024? Preguntó Herrera. Sí. ¿La señora Leticia hizo comentarios despectivos sobre el señor Octavio Sánchez esa noche? Bueno, las familias discuten. Por favor, responda a la pregunta. ¿Hizo comentarios despectivos? Lucía dudó. Sí. ¿Puede describirlos? Ella relató los comentarios sobre la edad, las quejas sobre el espacio y las observaciones sobre la pensión. Luego, Herrera se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pregunta le hizo la señora Leticia al señor Sánchez? La voz de Lucía bajó de volumen. Le preguntó que se sentía ser alguien al que todos odiaban. Hubo una reacción audible en la sala del tribunal. Alguien contuvo el aliento en voz baja. ¿Y cómo reaccionó la habitación? Todos se quedaron en silencio. Lucía miró hacia abajo. Se pasó de la raya. Torres intentó controlar los daños. ¿No había tensiones en ambas partes? Supongo, pero...
No hay más preguntas. El daño estaba hecho. La lealtad no pudo superar a la verdad bajo juramento. Jimena Morales subió al estrado a continuación. Fue un testimonio breve pero devastador. Herrera preguntó, según lo que usted observó, ¿el señor Sánchez fue tratado con respeto en su propia casa? No, en lo absoluto. ¿Alguien lo defendió cuando estaba siendo insultado? No, y miró a Esteban. Su hijo se mantuvo callado. Esteban miraba fijamente sus propias manos. La jueza Montes revisó los documentos, los testimonios y la línea de tiempo. Finalmente, habló. He escuchado testimonios que establecen un claro patrón de falta de respeto. La pregunta formulada por la señora Leticia el 28 de noviembre constituye, desde el punto de vista de este tribunal, ingratitud grave bajo el Código Civil de Nuevo León. Leticia apretó la mano de Esteban. Sus nudillos se pusieron blancos. Sin embargo, la ley mexicana requiere una compensación justa por las mejoras realizadas a la propiedad. Ordeno un avalúo de la propiedad para determinar el valor de mercado actual y documentar cualquier mejora que se haya hecho durante la tenencia del receptor. La jueza Montes revisó su calendario. El avalúo debe estar terminado para el 15 de abril. Nos reuniremos nuevamente en mayo para la determinación final. Bajó el mazo. Herrera se inclinó hacia mí. Ganamos el punto principal. El resto es solo matemáticas. Días después, llegó la notificación oficial. Herrera me la entregó en persona. Notificación de desalojo pendiente. Efectiva a partir del 1 de julio de 2025. Pendiente de la orden judicial final. Dejé las copias sobre la mesa de la cocina donde Esteban y Leticia las pudieran ver. No esperé su reacción. Fui a mi habitación y cerré la puerta. A través de las paredes, escuché la crisis nerviosa de Leticia. Un llanto que sonaba a que alguien se quebraba. Esteban intentaba calmarla. Su voz era baja y llena de derrota. El tribunal me creyó. Después de 5 años de que me dijeran que yo era el problema, alguien con autoridad dijo que yo tenía la razón. Pero ganar en la corte no significaba que ellos se irían en silencio. Yo sabía que el avalúo se llevaría a cabo en abril. Hasta entonces, tendría que vivir con ellos, sabiendo que habían perdido. A principios de abril, Herrera llamó. Torres presentó una contrademanda. Están diciendo que Leticia y Esteban hicieron 1.312.500 pesos en mejoras a la propiedad. ¿1.312.500 pesos? Casi me echo a reír. Las gavetas de la cocina costaron unos 140.000 pesos. La pintura, 52.500 pesos. ¿Qué más podrían reclamar? Nuevo sistema de aire acondicionado central, diseño de jardines, remodelaciones en los baños. Veremos qué encuentra el perito evaluador. ¿Cuándo es el avalúo? A mediados de abril. Voy a recomendar a Marcos Robles. Está certificado, es independiente, y lo conoce del departamento de bomberos, lo cual en realidad ayuda porque no le hará favores a usted. Él será escrupulosamente justo. Marcos llegó el 18 de abril. Profesional, con su portapapeles y cámara. Nos hicimos un gesto con la cabeza, pero no hablamos más allá de lo necesario. Midió las habitaciones, fotografió las mejoras, revisó los permisos y examinó los recibos que Leticia proporcionó. Yo me quedé en mi habitación mientras él trabajaba, lo escuché moverse por la casa, abrir gabinetes y probar las instalaciones. 3 horas después, se marchó sin mayor ceremonia. El reporte llegó el 10 de mayo. Herrera me lo leyó por teléfono. Total de mejoras documentadas, 253.750 pesos. Gabinetes de la cocina, pintura. Un calentador de agua nuevo y algo de jardinería. El sistema de aire acondicionado central era el original de la casa. Las remodelaciones en los baños resultaron ser simples reemplazos de accesorios, no verdaderas renovaciones, así que inflaron el costo por 1.050.000 pesos. La desesperación hace que las personas se vuelvan creativas con las matemáticas. Herrera hizo una pausa. La fecha en la corte es el 20 de mayo. La jueza emitirá el fallo sobre la cantidad de compensación. Después de eso, se mantendrá la orden de desalojo. 20 de mayo,
En la misma sala del tribunal. La jueza Montes revisó el reporte del avalúo de Marcos. El tribunal concluye que las mejoras legítimas y documentadas ascienden a un total de 253.750 pesos. Señor Sánchez, se le ordena compensar a los receptores con dicha cantidad en un plazo no mayor a 30 días. Una vez realizado el pago. La orden de desalojo será definitiva y ejecutoria a partir del 1 de julio. Torres intentó argumentar. La jueza Montes la silenció con una sola mirada. El golpe del mazo dio todo por terminado. Fui al banco a la mañana siguiente, retiré 253.750 pesos en un cheque de caja, y lo entregué en la oficina de Herrera esa misma tarde. ¿No va a impugnar la cantidad?, me preguntó. Es lo justo. Ellos de verdad hicieron esas mejoras. No tengo ningún interés en engañarlos. La mayoría de las personas en su posición pelearían cada peso. Yo no soy la mayoría de las personas. Solo quiero que me devuelvan mi casa. El cheque pasó de Torres a Leticia y Esteban. La orden judicial final llegó el 15 de junio. Oficial y legalmente vinculante. Llamé a Sara Chávez, una agente de bienes raíces a la que había contactado en secreto allá por el mes de abril. La casa vuelve a ser mía legalmente a partir de hoy. Vamos a ponerla en venta. Vino esa noche con propiedades comparables y un análisis de mercado. En este mercado y con esta ubicación, recomendaría 9.012.500 pesos. Listada en 8.837.500 pesos. Quiero que se venda rápido. Tendrá ofertas en menos de una semana. Ella tenía razón. 3 días después, recibimos una oferta por el precio solicitado. El comprador pagaría de contado y el cierre se haría en 30 días. Acepté de inmediato. A mediados de junio, tal vez 2 semanas antes de la fecha de desalojo, estaba en mi habitación empacando libros cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Octavio. La voz de Leticia, tranquila, diferente. Abrí la puerta. Estaba allí vestida con pantalones de mezclilla y un suéter viejo, sin maquillaje, con el cabello recogido. Parecía exhausta. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre todo esto? Sobre arreglar las cosas. Su voz se quebró. Por favor, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé, pero somos familia, no podemos. No. Ni siquiera has escuchado lo que quiero decirte. No lo necesito. La miré directamente. Tuviste 5 años para decir algo distinto. 5 años para tratarme como familia. Elegiste actuar de forma diferente cada uno de esos días. Estaba estresada. El negocio, el dinero, tratar de que las cosas funcionaran. Así que te desquitaste conmigo. Me hiciste sentir pequeño para que tú pudieras sentirte grande. Y cuando finalmente me defendí, intentaste destruirme. Negué con la cabeza. Eso no es estrés. Eso es tu forma de ser. La gente cambia. Yo puedo cambiar. Solo estás cambiando porque perdiste. Eso no es un cambio. Es desesperación. Su rostro se transformó. La tristeza desapareció. Algo mucho más duro ocupó su lugar. Realmente no tienes corazón, ¿verdad? Tu propio hijo está a punto de quedarse en la calle y a ti no te importa. Mi hijo eligió esto. Todos los días él eligió esto. Pudo haberte detenido. Pudo haberme defendido. Pudo haber marcado un límite. Di un paso atrás hacia mi puerta. No lo hizo. Así que, sí, ahora está enfrentando las consecuencias. Y tú también. No tenemos a dónde ir. Tienen familia. Tus padres viven en San Nicolás de los Garza, según los documentos judiciales que presentó tu abogada. Ya verán cómo se las arreglan. Después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hicieron por mí. Las palabras salieron afiladas. Yo les di una casa. Ustedes me dieron su desprecio. Creo que hemos terminado aquí. Cerré la puerta, le puse el seguro y escuché que se quedó allí parada durante un largo momento antes de que sus pasos se alejaran. La semana siguiente empaqué de forma sistemática.
Primero mi habitación, ropa, libros, las fotos de boda que había rescatado de la basura, los papeles de las escrituras que habían iniciado todo esto. Todo lo que me importaba cupo en cajas que apilé a lo largo de una pared. A finales de junio, Herrera llamó para darme la fecha de cierre. El 8 de julio. Su comprador quiere avanzar rápido. Me parece bien. Estaré fuera para el 1 de julio. ¿A dónde irá? Encontré un departamento cerca del barrio antiguo. 2 habitaciones, un balcón, es tranquilo. Es suficiente. ¿Y cómo se siente? Lo pensé un momento. Como si pudiera respirar de nuevo. El 1 de julio se acercaba. La casa estaba vendida. El caso estaba ganado. Esteban y Leticia estaban empacando sus propias cajas, buscando departamentos, haciendo arreglos con los padres de ella. Yo me senté en mi habitación, rodeado de cajas empacadas, y sentí algo que no había sentido en 5 años. ¿Paz? Una paz pura y sencilla. Había luchado por mi dignidad. Había ganado. Y pronto saldría de esta casa, no como el hombre al que estaban borrando de la historia, sino como el hombre que se había recuperado a sí mismo. El 1 de julio llegó y se fue. Ellos todavía seguían allí. Técnicamente era legal, tenían hasta el día 30, cuando se cerrara la venta de la casa. Pero el reloj estaba corriendo y yo podía escuchar cómo se apresuraban desesperados. A principios de julio, estaba en mi habitación cuando escuché a Leticia hablando por teléfono con el dueño de un departamento. Su voz transmitía una frustración que nunca antes había escuchado en ella. ¿Cómo que no calificamos? Tenemos ingresos. Se quedó escuchando. Bien, gracias de todos modos. Colgó y maldijo por lo bajo. La voz de Esteban sonaba cansada. ¿Qué hay del lugar sobre la avenida Constitución? Quieren el primer mes, el último mes y un depósito de 52.500 pesos. No tenemos eso. Mi nuevo trabajo no empieza hasta la próxima semana, y es menos dinero que antes. Ya lo sé. ¿Crees que no lo sé? Seguí empacando libros y seguí escuchando. Estaban aprendiendo lo que yo había sabido durante 5 años. El mundo no te debe comodidad. Días después, otra conversación se filtró a través de las paredes. El arrendador verificó nuestro historial crediticio, dijo Esteban. ¿Nos rechazaron por qué? Por tu negocio. Los recibos sin pagar. La deuda con el Servicio de Administración Tributaria. Todo aparece ahí. Eso no es justo. Eso no es justo. La voz de Esteban tenía un tono afilado que nunca lo había escuchado usar con ella. No pagaste impuestos durante 2 años. ¿Qué creías que iba a pasar? Esa fue la primera señal de que él la culpaba directamente a ella. Ni te atrevas. Tu padre hizo esto. Él me denunció. Tal vez. O tal vez simplemente infringiste la ley. Silencio. Luego, la voz de Leticia sonó peligrosa. Así que ahora estás de su lado. No hay bandos. Solo existe lo que pasó. A mediados de julio, finalmente encontraron algo. Los escuché discutirlo en la cocina. Es un departamento tipo estudio, dijo Esteban. 40 metros cuadrados. Es horrible. Está en un pésimo vecindario. Es lo que podemos pagar. 28.875 pesos al mes. ¿Nos aceptarán? 28.875 pesos por un closet. Teníamos una casa entera. Teníamos su casa. Hay una diferencia. No puedo creer que estés. ¿Qué? ¿Diciendo los hechos? Estamos en quiebra, Leticia. El Servicio de Administración Tributaria quiere casi 332.500 pesos. Yo perdí mi trabajo. Tú perdiste el tuyo. Aquí es donde nos encontramos, en un estudio de 28.875 pesos. En mi casa, no habían pagado ni un solo peso. Y aún así se quejaban. A finales de julio, escuché a Leticia hablando por teléfono con su madre, con voz suplicante. Mamá, por favor, solo un préstamo de 175.000 pesos.
Te lo pagaremos de vuelta. Pausa. Ya sé lo de los impuestos, pero... Otra pausa. Entonces, simplemente vas a dejar que nos quedemos en la calle, a tu propia hija. Su voz se quebró. Bien. Bien. No ayudes. A ver si alguna vez te vuelvo a dirigir la palabra. Colgó el teléfono de golpe y empezó a llorar. Esteban intentó consolarla. Tal vez si les explicaras. No les importa. A nadie le importa. Estamos solos en esto. Nosotros mismos nos provocamos esto. Calle. Simplemente cállate. Esteban había perdido su trabajo en ventas de autos en junio. Demasiadas ausencias por las citas en los juzgados. Lo había escuchado por accidente hablando por teléfono con un amigo y explicándole sobre su nuevo trabajo. Almacén de refacciones. 665.000 pesos al año. Era menos de la mitad de lo que solía ganar, pero necesitaba trabajar. De vender autos a las refacciones en un almacén, de una casa a un estudio, todo se estaba reduciendo. La semana antes de mudarnos, sus peleas llegaron a su punto máximo. Las voces eran lo suficientemente fuertes como para no poder evitar escucharlas, incluso con la puerta de mi cuarto cerrada. «Esto es tu culpa», gritó Leticia. ¿Todo esto? Mi culpa. Tú eres la que... No pudiste hacerle frente. No pudiste protegernos. ¿Qué clase de hombre permite que su padre destruya a su familia? Tú la destruiste en la cena de Acción de Gracias con esa pregunta. Una pregunta. Hice una sola pregunta. Le preguntaste si sabía que se sentía ser odiado enfrente de los invitados, en su propia casa. Oh, su casa. Siempre su casa. Tú nunca hiciste que fuera nuestra. Porque no era nuestra. Él nos la regaló y tú lo trataste como basura. Quiero el divorcio. Un silencio atónito. Luego, Esteban dijo, ¿qué? Ya me escuchaste. No puedo seguir con esto. Tú, tu padre, todo esto. Bien, tal vez sea lo mejor. El portazo de una puerta, pasos, más llanto. 25 de julio, 5 días antes del cierre de la venta. Por la noche, un golpe en la puerta de mi habitación. La abrí. Esteban estaba de pie, exhausto, derrotado, con 38 años, pero luciendo como de 50. ¿Puedo pasar? Por un minuto. Entró y se quedó de pie, incómodo, cerca de la ventana. La voy a dejar. Con Leticia, todo terminó. Escuché. Debí haberlo hecho antes. Debí haberte defendido. Sí, debiste hacerlo. Lo siento, papá, por todo. Fui débil. Dejé que ella controlara todo. Dejaste que ella te controlara a ti. Hay una diferencia. ¿Puedes perdonarme? Podemos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Arreglar qué? La casa está vendida. Te mudas en 5 días. Me refiero a nosotros, a nuestra relación. Miré a mi hijo y vi un remordimiento genuino en sus ojos, pero también vi 5 años de retraso. Tú tomaste tu decisión el día de Acción de Gracias, cuando ella te hizo esa pregunta y tú no dijiste nada. Lo sé. Sé que lo hice. Ese fue el momento, la única oportunidad que tuviste de elegirme a mí, y no lo hiciste. Tenía miedo del conflicto, de ella, de defenderme. Lo sé. Pero eso no cambia lo que sucedió. Así que eso es todo. Terminamos. Eres mi hijo. Eso no cambia. Pero el respeto, la confianza, eso se ha esfumado. Tal vez algún día, tal vez, pero no hoy. No este año, tal vez nunca. Con lágrimas en los ojos, me dijo, de verdad lo siento. Te creo, pero el pedir perdón no me devuelve 5 años. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta para salir. En la puerta, volvió a mirarme. ¿A dónde vas a ir después de esto? A un lugar más pequeño. Un lugar que sea solo mío. Espero que encuentres la paz allí. Ya la he encontrado.
Se marchó y cerró la puerta en silencio tras de sí. 28 y 29 de julio. El último empaque. Puse en cajas los últimos artículos, fotos, libros y las cosas de la cocina que usaría en mi nuevo lugar. La casa ya estaba casi vacía. Hacía eco. Caminé por las habitaciones por última vez. La sala de estar, donde había ocurrido la cena de Acción de Gracias, donde se había hecho aquella pregunta. La cocina, donde había horneado ese pavo. Donde los había escuchado a través de las paredes hablar sobre cómo esperaban a que yo desapareciera. Mi habitación, donde había pasado 5 años refugiándome. Esta casa había sido mi hogar durante décadas. Luego se convirtió en mi prisión, y ahora solo era un edificio que alguien más amaría. El camión de mudanzas estaba programado para el 30 de julio, el mismo día del cierre de la venta. A las 9 de la mañana, yo firmaría los papeles. Para el mediodía, la casa le pertenecería a alguien más. Para la tarde, yo estaría en mi nuevo hogar. La vieja vida terminaba, la nueva me esperaba. Cerré la última caja. Mañana, este capítulo terminaba, y yo estaba listo. La oficina de la notaría estaba tranquila. 30 de julio, 9 de la mañana. Me senté en una mesa de conferencias con Sara Chávez y los compradores, una pareja joven, tal vez de unos 30 y pocos años, emocionados por su primer hogar. No tenían idea de lo que esta casa significaba para mí, de lo que me había costado. Los papeles estaban esparcidos frente a nosotros. Sara los revisó sistemáticamente. El acuerdo de compra, las declaraciones, los documentos de traspaso. Firmé cada uno de ellos, con una firma firme. El cheque de caja llegó al final. 8.807.500 pesos, menos la comisión de Sara de 262.500 pesos, menos los costos de cierre por 140.000 pesos. La cantidad final, 8.435.000 pesos. Yo ya había calculado la contabilidad completa. El valor original de la casa cuando se la di a Esteban hace 5 años era de 5.950.000 pesos. Les había pagado a ellos por las mejoras 253.750 pesos. Los honorarios legales de Herrera fueron 148.750 pesos. El costo total para recuperar mi casa y mi dignidad, 402.500 pesos. La ganancia neta después de la venta fue de 2.357.250 pesos. Además, había mantenido mis cuentas de jubilación, mi pensión y mis ahorros intactos. Ahora mis activos totales sumaban 10.792.250 pesos. El precio de la libertad valía cada centavo. Felicidades, le dije a la joven pareja mientras nos poníamos de pie. Es una buena casa. Serán felices ahí. La mujer sonrió. Ya nos encanta. El vecindario es perfecto. Les estreché las manos y salí con el cheque en el bolsillo. En el banco, lo deposité, transferí los fondos a mi nueva hipoteca y liquidé el saldo restante de mi nuevo lugar en su totalidad, una pequeña casa estilo hacienda en San Nicolás de los Garza. 2 habitaciones, un baño, un patio techado, 4.987.500 pesos, ahora completamente mía. Esa tarde, pasé manejando por la vieja casa una última vez. Había un camión de mudanzas en la entrada de autos. Esteban y Leticia estaban subiendo cajas. No me detuve, solo bajé la velocidad lo suficiente para verlos batallar con un sofá. Ella le gritaba instrucciones y él lucía destrozado. Se dirigían a ese departamento tipo estudio, de 40 metros cuadrados. El servicio de administración tributaria conseguiría sus 332.500 pesos eventualmente, probablemente embargándoles el sueldo y vendiendo lo poco que tenían. La tienda en línea de Leticia había cerrado. Sin inventario, sin clientes, sin futuro. La demanda de divorcio de Esteban saldría para septiembre, según Herrera, quien se había enterado a través de la abogada Torres. 2 vidas en ruinas. No porque yo hubiera sido cruel, sino porque ellos habían sido crueles primero. Y las consecuencias tienen su peso. A principios de agosto, me enteré de que Esteban había solicitado el divorcio de manera oficial. Herrera lo mencionó de manera casual por teléfono. Torres lo había llamado por una cuestión de procedimiento.
Herrera me preguntó si quería saber los detalles. No, dije, ya no es asunto mío. Me parece bien. ¿Cómo está su nuevo lugar? ¿Tranquilo? Exactamente lo que necesitaba. 15 de agosto. Invité a Marcos a cenar. No lo había visto desde la Balúa ya por el mes de abril. Llegó a las 6 con una botella de vino y su sonrisa relajada. Esto está bonito, dijo, mirando a su alrededor. Muy bonito. Se siente como tú. Ese es el punto. Comimos en el patio trasero. Pollo a la parrilla, vegetales asados, algo sencillo. El sol, al ponerse sobre el vecindario, tiñó todo de dorado. ¿Has sabido algo de Esteban?, preguntó Marcos. No, y no espero saber de él. ¿Estás bien con eso? Lo pensé un momento. Es mi hijo. Mentiría si dijera que no duele, pero estoy bien. Esa es una línea difícil de transitar. Sí. Tomé un trago. Cuando alguien te muestra quién es, tienes que creerle. Él me lo demostró durante 5 años. Cada vez que se quedó en silencio, me lo demostró. ¿Y tú finalmente le creíste? Marcos se quedó callado por un momento. Luego dijo, ¿valió la pena? Todo esto. Los abogados, la corte, perder a tu hijo. Me costó 402.500 pesos y una relación que ya estaba rota. Me devolvió mi respeto propio y mi libertad. Lo miré fijamente. Tú dime si eso vale la pena. Yo diría que sí. Y yo también. Nos quedamos en un cómodo silencio mientras el sol se ponía más bajo. La tarde del desierto comenzó a enfriarse. En algún lugar de la calle, había niños jugando. La vida continuaba con sus ritmos normales. ¿Te sientes solo?, preguntó Marcos. A veces, pero no me faltan al respeto. No soy pequeño, ni soy invisible. Soy libre. Sonreí levemente. La soledad la puedo manejar. Lo que no podía manejar era ser tratado como si yo no importara en mi propia vida. ¿Es un trato justo, entonces? Sí, es un trato justo. Marcos se fue alrededor de las 9. Limpié, lavé los platos y guardé todo en mi cocina. Mi cocina. En mi casa, donde nadie me diría que comía demasiado, o que respiraba muy fuerte, o que ocupaba demasiado espacio. Me quedé en el patio trasero una vez más antes de irme a la cama. Las estrellas habían salido. El aire era fresco. El silencio era mío. Pensé en esa pregunta que me hicieron el día de Acción de Gracias. ¿Qué se sentía ser alguien al que todos odiaban? Ahora conocía una mejor pregunta, ¿qué se sentía ser libre? Se sentía así. Como estar de pie en mi propio espacio, sin deberle nada a nadie. Sin tener que rendirle cuentas a nadie. Como dormir sin tensión. Como cocinar el desayuno sin recibir críticas. Como existir sin pedir disculpas por ello. Se sentía costoso. Se sentía solitario a veces. Se sentía como algo que se había ganado con mucho esfuerzo. Se sentía como la paz. Me había rendido en mi intento de hacer que Esteban entendiera. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. De cualquier manera, yo había hecho lo que necesitaba hacer. Me puse de pie, alcé la voz y recuperé lo que era mío. Mañana, despertaría en mi casa, haría mi café, leería mi periódico y viviría mi vida bajo mis propios términos. El viejo Octavio, aquel que toleraba que le faltaran al respeto porque se suponía que la familia era para siempre, se había ido. El nuevo Octavio sabía que las cosas eran distintas, sabía que la familia no significaba nada si no había respeto de por medio. Que el amor requería acciones, no solo palabras. Lo había aprendido de la manera difícil, pero lo había aprendido y eso hacía toda la diferencia. Entré a mi hogar, cerré mi puerta con llave, mi puerta en mi casa, en mi vida, apagué las luces y dormí como un hombre al que ya no le quedaba nada por demostrar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.